Se miraron solo una vez, pero bastó. Él venía montado en su ego, con el sombrero ladeado, y ese olor a bravura que cruzaba el foro. Ella, impecable, joyas reales y labios que no perdonaban errores. Nadie habló, pero todos sintieron cómo el aire se volvió más denso. No hubo beso, no hubo escena, solo tensión, esa que no se escribe en el guión, pero incendia la pantalla. En el cine de oro, hubo romances que se dieron en secreto, otros que solo vivieron en el deseo del público, y unos cuantos que ni los protagonistas se atrevieron a probar. Fantasías que la época no permitió, química que quemaba, pero que jamás se encendió. Estas son las historias de los amores que todos quisimos ver, pero que solo existieron entre líneas, en los cortes o en los suspiros que nunca llegaron a la acción. Era la combinación perfecta, en teoría, el ídolo del pueblo y la diosa intocable. Él, con su sonrisa rota y voz de caramelo. Ella, con su mirada imperial y lengua de navaja. México entero quería verlos juntos. Soñaba con una escena en la que el charro domara a la fiera, pero nunca pasó. Ni una película, ni un diálogo, nada. Dicen que Pedro le mandó flores, que le habló bonito, que incluso le propuso hacer una película juntos. María lo rechazó sin rodeos. No me gustan los hombres que se creen simpáticos, me gustan los que se saben peligrosos. Pedro se rió, pero no volvió a intentarlo, y el público se quedó esperando ese beso que habría hecho temblar a la Virgen. Oficialmente, él se casó con María Félix, pero antes de la doña, hubo otra que lo encendía distinto, Katy Jurado, la Volcán. Coincidieron en fiestas, en rodajes cercanos, en camerinos donde la música bajaba y las miradas subían. La tensión era tan evidente que hasta los fotógrafos les rogaban, denos una escena juntos, una sola. Nunca se dio. Dicen que Jorge la buscaba, pero Katy no era mujer que se dejara montar. Se reían, se provocaban, y luego se alejaban como si supieran que si cruzaban esa línea, todo iba a estallar. Una vez, ella dijo en una entrevista, Negrete me gustaba, pero no era hombre para mí. Yo soy lava, él quería mármol. El beso nunca llegó, pero los silencios entre ellos hablaban más que cualquier guión. Él era rudeza contenida, ella arte caminando. Pedro Armendáriz y Dolores del Río fueron dos gigantes que compartieron pantalla, homenajes, giras y miradas largas. En una función especial, se sentaron juntos, codo con codo. Nadie hablaba, solo se les veía respirar en sincronía. Un periodista les preguntó si había algo entre ellos. Pedro respondió, no, pero si lo hubiera no sería asunto tuyo. Dolores nunca desmintió, pero tampoco afirmó. Solo sonreía como quien guarda secretos en la piel. Nunca fueron pareja oficial, pero los que los vieron juntos sabían que en otro tiempo, en otra vida, se habrían amado sin medida. Y esa es la historia más cruel, la que todos vieron, menos ellos. Él era risa, ritmo, desmadre con encanto. Ella, elegancia, curvas y voz de salón. Tintán y Silvia Pinal parecían de mundos distintos, pero cada vez que coincidían en un set, las chispas eran imposibles de ignorar. En una entrega de premios, Germán le dijo en broma, «Tú y yo haríamos una película tan sabrosa que la censura no la deja salir». Silvia soltó una carcajada, pero bajó la mirada. Había algo ahí, algo que nunca se animaron a escribir en papel. Cuentan que Tintán le mandaba flores sin nombre, que Silvia las guardaba en agua con una sonrisa privada. Pero nunca cruzaron la línea. ¿Miedo? ¿Diferencia de estilos? ¿O simplemente sabían que el deseo es más poderoso cuando no se cumple? El público siempre quiso verlos en una comedia romántica. Un beso de cine entre la muñeca dorada y el pachuco encantador. Pero solo nos dejaron guiños, como si el verdadero romance hubiera quedado en los descansos, no en la escena. Todo lo hacían lento, las miradas, los gestos, el habla, como si saborearan cada segundo que compartían pantalla. Libertad Lamarque y Arturo de Córdoba fueron pareja en varias cintas, y en cada una parecía que había algo más. Pero fuera de cámaras, todo era bruma. Nunca se les vio juntos en fiestas, nunca un escándalo, solo profesionalismo exquisito. ¿Demasiado limpio? Quizá. Una actriz que estuvo en el mismo set dijo una vez que los encontró en un rincón del foro, hablando bajito, con las frentes casi tocándose. Cuando la vieron, se separaron como adolescentes culpables. Arturo era casado, Libertad era leyenda, y tal vez por eso el amor entre ellos fue el más poderoso, el que se queda justo donde empieza, para no tener que acabar. Ella, cuerpo de tentación y voz de azúcar. Él, mirada vampírica, labios como navaja. Nadie imaginaba que estos dos mundos chocaran,
hasta que compartieron escenario en una obra teatral en los años 60. Se hablaban con respeto, pero había tensión, una energía rara que el público captaba sin entender por qué. María, la comediante deseada. Germán, el príncipe oscuro del cine mexicano. Una noche, alguien del teatro juró que los vio salir juntos, tarde, riéndose en voz baja. Ella lo tomaba del brazo. Él le besó la mano. Nunca se habló del tema, nunca se repitió, pero desde entonces, cuando María lo mencionaba, siempre bajaba un poco la voz. Y Germán, el eterno vampiro, decía, la belleza de María era de las que uno no toca, solo se recuerda. ¿Fue un roce? ¿Un secreto? Lo que sea que pasó, no necesitó cámaras, solo sombra y deseo. Ella era un suspiro europeo con corazón roto. Él, pura sangre norteña y sonrisa de tequila. Nadie entendía cómo una mujer tan frágil podía cruzar mirada con un tipo tan rudo, hasta que los vieron juntos en un ensayo de un crimen, y algo cambió en el aire. Luis la protegía, le abría la puerta, le acomodaba la silla. Miroslava, que solía estar distante, con él sonreía como si el peso que traía se aligerara. Nunca fueron pareja oficial, pero dicen que cuando ella murió, Luis no habló por 3 días, que guardó una carta, que nunca quiso mostrarla. En un bar de la Condesa, años después, un amigo suyo le preguntó si alguna vez estuvo enamorado de ella. Luis miró el fondo del vaso y respondió, con ella me habría ido sin avisar. Tal vez no fue romance, tal vez fue lo que pasa justo antes de lo que nunca llega a ser. Ella, con su acento arrastrado y sensualidad elegante. Él, con esa seriedad que parecía esconder tormentas. Juntos, en pantalla, se miraban con una pausa que ni los directores entendían. Había algo. Se notaba. Durante una gira por Sudamérica, los pusieron en habitaciones separadas, pero el personal del hotel juraba verlos en el balcón a las 3 de la mañana, compartiendo vino y secretos. Nunca confirmaron nada, pero años después, Joaquín dijo en una entrevista que Rosita había sido su mejor coestrella y su mejor amiga. Rosita, por su parte, respondió, a veces, un buen amigo es solo el amor que no fue. Y ahí quedó, un casi, un quizás, el tipo de historia que el público escribe en su cabeza porque el guión oficial no se atrevió. Pareja imposible. Ella, la abuela venerada. Él, el villano perfecto. Pero en cada escena que compartían, había un fuego extraño. Algo que el papel no explicaba. Carlos le tenía respeto, mucho, pero también cierta fascinación. Dicen que una vez, durante un descanso, le llevó un café. Ella le dijo, no soy tu abuelita fuera de escena, mocoso. Él sonrió, como si eso fuera lo que quería oír. Nunca pasó nada. Nunca nadie los vinculó en serio. Pero entre los técnicos se murmuraba que, si hubieran sido de la misma generación, habría sido un romance salvaje. Lo que sí hubo fue complicidad, de la peligrosa, de la que hace que el público sienta algo que el libreto no escribió. Se deseaban con los ojos. Cada vez que compartían cuadro, los demás actores desaparecían. Lilia era sensualidad desbordada, Pedro, carisma imbatible. Parecían hechos para besarse, pero siempre algo lo impedía. En una escena de A.T.M. a toda máquina, Pedro debía decirle adiós. El guión era frío, pero él improvisó una caricia en el rostro que no estaba planeada. Lilia cerró los ojos, no habló, no lo negó. Después del corte, no se dijeron nada, solo se alejaron. Alguien preguntó por qué nunca hicieron una película donde fueran pareja principal. Un productor respondió, porque si se besan, se prende el foro. Y así quedó, el amor que nunca fue, porque todos sabían que habría sido demasiado, hasta para el cine. Nunca se besaron, nunca se tomaron de la mano frente a cámara, pero nos hicieron creer que sí, nos dejaron migajas, miradas, silencios cargados de algo que el guión no se atrevió a escribir. Porque el cine de oro no solo fue amor de novela, también fue amor prohibido, amor que no se dio, amor que se quedó en el borde del cuadro, justo donde más duele. Y a veces, esos amores que no se concretan son los que más se nos quedan clavados. ¿Y tú, cuál de estos romances te hubiera encantado ver en la pantalla grande? O peor aún, ¿cuál crees que sí ocurrió, pero nos lo negaron toda la vida?